damos inicio a esta primera sesión de estudio que se va a titular Lectura con entendimiento. ¿Por qué? Porque no siempre nosotros entendemos lo que leemos, ¿no es cierto? Pero sí podemos, y es la función que cumple algo escrito, transmitir información. La escritura nos permite transmitir información. Nosotros podemos, por ejemplo, leer una noticia, leer una receta de comida, leer las instrucciones de un mueble que hay que armar, o de un juguete, o de un electrodoméstico. ¿Qué tenemos que hacer? Leer. Quizás no vamos a entender a la primera vez que leamos. Vamos a necesitar leer con más calma. Quizás vamos a tener que leer por segunda, por tercera vez. Y quizás a veces vamos a tener que investigar un poquito, preguntar, etcétera. Pero por sobre todo, la lectura, la escritura, cumple la función de transmitir información. Esa es la función de la escritura. Y Dios eligió la escritura como un medio fiable de transmitir su voluntad, de transmitir su revelación. Y si Dios eligió ese medio, es porque es un buen medio, ¿no es cierto? Es porque va a resultar. Fíjense que en los trabajos o en distintas situaciones, a veces alguien dice algo. ¿Y qué dicen por ahí? Mándemelo por escrito, dígamelo por escrito. ¿Por qué? Porque las palabras se las lleva el viento. O yo pude haber escuchado mal, pero la escritura no nos da lugar a eso. Porque si queda escrito, queda el registro. Mira, esto es lo que dijiste. Aquí está el acta. Aquí está el contrato. ¿No es cierto? Aquí está lo que tú firmaste. Aquí está lo que tú mandaste. Mira, aquí está el WhatsApp. Aquí está el correo electrónico. Aquí está la carta que me mandaste por certificado, correo certificado, etcétera. Entonces, el tema de escritura es fiable. Por eso existen las notarías, por eso existe todo este tema de bases de datos. Entonces, no es difícil entender por qué Dios eligió la escritura como un medio confiable para transmitirnos información. Ahora, a diferencia de cualquier otra información escrita, la Biblia es una información que, por ejemplo, es vida. Las palabras de Dios, dice, son vida y son verdad. A diferencia de palabras escritas humanas que pueden ser falsas, pueden ser mentiras, pueden ser verdades a media, la palabra de Dios es vida, es verdad. Otra cualidad es santa, es eterna. Entonces, cuando nos damos cuenta de que la Biblia, a diferencia de toda otra cosa que esté escrita, es muy superior porque viene de la boca y del corazón de Dios, eso nos debería motivar mucho, primero, a leerla. Puede darse el caso que cuando leamos algo no lo entendamos. ¿Por qué? Porque quizás va a necesitar más tiempo de meditar, más tiempo de indagar, de investigar, una relectura, y también podemos comparar traducciones. La traducción más frecuente, la más común, es Reina Valera, que se conoce como Reina Valera. Pero no sé si Keila tiene conocimiento de que hay varias versiones de la escritura, algunas mejores que otras, pero en general, con distintas palabras, todas deberían decirnos el mensaje de fondo el mismo. Es bueno comparar a veces porque a veces uno no entiende una idea de una forma, pero la entiende de otra. Usted, Keila, o hermana Tamara, a veces ustedes eh, han tenido la experiencia de escuchar o de decir, a ver, dímelo de otra manera, dímelo de otra forma. Sí, a mí me gusta comparar. Yo leo Reina Valera y en las mañanas, con un poquito de dificultad, veo en Palabra de Dios para Todos, que es como, a veces lo siento que es más claro. La PDT. Me aclara la duda que me pueda quedar de Reina Valera.
Es una traducción más moderna, así como más literal. Ujú. A mí me gusta la NBI, que es la nueva versión internacional. Y también la de la América también es buena. Pero lo importante es que no hay una versión oficial, no hay una que tenga la verdad, porque el original está en griego y hebreo. Y como nosotros, Sí. con suerte, sabemos español, necesitamos el texto traducido. Y lo bueno es que uno no puede dudar. ¿Por qué? Porque si hubiera una sola traducción y la hubiera hecho una o dos personas, uno diría, ¿y cómo sé yo que esta traducción es fidedigna, que es verdadera? ¿Cómo sé yo que no se equivocó el traductor? Pero, ¿qué ocurre? Tenemos cientos de personas traduciendo y, y decenas de traducciones. En combinación tenemos miles de opciones. Así que si no uno, un grupo de personas se equivocara, hay miles de personas atrás que dirían esto está mal traducido, esto está mal en su contexto, esto no está bien. Así que eso nos da la confianza de decir, chuta, lo que tenemos como traducción de la Biblia es un trabajo extraordinario que muy difícilmente hay un error. ¿Por qué? Porque no es el trabajo de una persona, es el trabajo de literalmente miles de personas. Miles, no cientos, miles. Y el trabajo de cientos de personas lo han revisado otras cientos de personas y otras cientos de personas. Entonces, imagínense, siempre se están haciendo correcciones, que esta letrita, que este punto podría estar mejor así o asá, pero al final de fondo, las traducciones de los últimos 100 años prácticamente no cambian en nada. Reina Valera, por ejemplo, volviendo a lo mismo, tenemos la Reina Valera 95, del año 1995. No estoy seguro si hay una más reciente, quizás sí, pero uno la compara con la del 60, que es de 35 años antes, y es la misma cosa. O sea, yo compré la del 95 para tener una más moderna, y es lo mismo, dice lo mismo. O sea, dije, pucha, no gané nada. ¿Por qué? Porque ¿qué me dice a mí la del 95 sobre la del 1960? Que 35 años después salió una versión corregida o mejorada, pero a la que realmente hicieron fue revisar Igual. si había alguna palabra mal puesta. Y yo me di cuenta de que es lo mismo. Así que lo más probable es que si sale una versión 2020 va a decir lo mismo. En fin, Dios escogió un mecanismo para transmitirnos su voluntad. Él ha usado muchas formas. Por ejemplo, en la antigüedad, Dios usó profetas. Él usaba personas con un mensaje directo. También usó ángeles. En los tiempos de Jesús, Él escogió apóstoles. También habían profetas, etcétera. En la actualidad, ¿qué nos dice la Escritura? Perdón, ¿qué nos dice? Bueno, sí, ¿qué nos dice la Escritura? Que Dios nos habla a través de su palabra. Su palabra da testimonio de Dios. Su palabra es la infalible palabra de Dios, que en pocas palabras es la revelación de Dios. Es la revelación. Entonces, cuando nosotros nos cuesta entender algo, es primero porque puede ser algo complicado, puede ser algo difícil de entender, pero también puede ser porque no le hemos dado el tiempo suficiente, el tiempo necesario. Normalmente en lo segundo, normalmente en lo segundo. Quizá hay personas más inteligentes que otras, pero la verdad es que para poder leer con entendimiento no se necesitan grandes capacidades intelectuales. Si hablamos de la Biblia, atención con esto, Dios quiere, Dios tiene el deseo de que lo que Él transmite se entienda. Entonces, si Dios tiene el deseo de que lo que Él dice se entienda, Él no va a usar cosas complejas. Él no nos quiere confundir. Dios nos quiere orientar. Entonces la Biblia no es un libro de confusión, es un libro de orientación. Y si Dios es el que lo diseñó, es el que lo guió, entonces va a cumplir a cabalidad su función, porque es Dios el que está atrás de eso. Así que podríamos prácticamente asegurar que si hay algo que no entendemos de la Biblia es porque simplemente no le hemos dado el tiempo suficiente, no le hemos dado el tiempo necesario.
simplemente eso. Yo cuando empecé a leer la Biblia no entendía nada, no sabía nada. La primera vez que empecé a leer la Biblia no tenía ninguna información. Así que uno primero empieza escuchando, entiende lo que entiende, después empieza a estudiar la Biblia. A veces uno se confunde porque entiende una cosa, pero lee otra. Uy, pero esto a mí me lo dijeron de otra manera. Esto a mí me lo explicaron de otra forma, pero yo aquí en la Biblia lo entiendo de otra manera. ¿Qué tenemos que hacer ahí? La Biblia manda. A mí me lo pudieron haber explicado de otra manera, yo lo pude haber entendido de alguna manera, pero al final lo que vale es lo que Dios me está diciendo en su palabra. Eso siempre predomina. El mensaje de Dios en su palabra está por encima de lo que hayamos escuchado, de lo que nosotros hayamos entendido por nosotros mismos. Siempre la palabra escrita está por sobre lo que hayamos escuchado o hayamos entendido previamente. Aquí tenemos un pasaje, un versículo, y lo que ahí dice, eso es lo que Dios dice. Si yo entendía otra cosa o a mí me dijeron otra cosa, bueno, sencillamente estaba equivocado, ¿no es cierto? Simplemente estaba equivocado. El capítulo 1 de Mateo va a ser el primer ejercicio de lectura con entendimiento. Leer con entendimiento, que equivale a entender lo que leemos, no significa retener o memorizar todo lo que leemos. Hay muchas cosas que se nos van a quizá olvidar. Eso va a depender de qué tan buena memoria tenemos. Y la memoria se ejercita. Mientras más nosotros ejercitamos la memoria, más capacidad para retener y recordar cosas. Leer, por tanto, es un ejercicio extraordinario para desarrollar nuestra mente, nuestra capacidad de retener, de memorizar. Pero a nosotros nos interesa más entender que memorizar, porque nosotros podemos memorizar un capítulo entero de la Biblia, pero no entenderlo. A nosotros nos importa más entenderlo. Y vamos a empezar con el libro de Mateo. Vamos a llegar hasta donde Dios nos permita. Lo importante es que yo voy a ir compartiendo con ustedes algunos tips, algunas experiencias de cosas que me han servido para entender. Y lo primero que les voy a recomendar es ir visualizando lo que vamos leyendo, ir imaginando. Por ejemplo, estoy en el capítulo 1 de Mateo, versículo 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando uno lee, tiene que leer tan lento como sea necesario para entender. Cada persona tiene su ritmo, cada persona tiene su proceso de entender a una velocidad u otra. En lo personal, yo soy muy lento, yo leo muy lentito para ir entendiendo lo que voy leyendo. ¿Qué pasa cuando yo leo rápido? Es lo mismo que cuando alguien a mí me habla rápido. No le entiendo nada. Le digo, oye, ¿me puedes repetir pero más lento porque no te entendí nada? Entonces, hay personas que, pucha, tienen desarrollada su mente y son capaces de leer muy rápido. De hecho, hablan de lectura veloz y leen, no sé, como en 2 o 3 minutos una página de la Biblia, ¿la entienden? No, yo estoy lejos de eso. Esa lectura veloz. Pero eso se logra con ejercicio. Nosotros vamos a ir visualizando lo que vamos leyendo, pero lo importante, como les decía, a la velocidad que necesitemos. Eso lo va regulando cada uno. La hermana Tamara, Keila, Luis y Mari después cuando puedan ver el video también, cada uno tiene su velocidad. Por ejemplo, si yo me pongo a leer la Biblia en voz alta, quizás la hermana Tamara diga, uy, que lee lento. O al revés, capaz que diga, uy, que lee rápido. Porque cada uno tiene su ritmo de lectura. No tenemos que leer más rápido de lo que podemos imaginar e ir procesando la información. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. No sabemos cómo era Abraham o cómo era David,
pero podemos ir visualizando, imaginando una persona que era David, una persona que era Abraham, y podemos ir, por ejemplo, en el tiempo, como hemos visto películas, sabemos cómo era la vestimenta, podemos ir visualizando más o menos cómo se vestía Abraham, cómo se vestía David, que era personas de la antigüedad, ¿no es cierto? Eso es un tips que yo puedo compartir con ustedes que me ha dado excelentes resultados, porque eso retiene como 10 veces más que solamente leer, ir visualizando. Y así uno puede ir leyendo. Abraham engendró a Isaac, el primer hijo de Isaac y el único también. Después Isaac a Jacob, Jacob a Judá. Y si se dieron cuenta, aquí hay creo que 42 genealogías, generaciones, porque este capítulo 1, la primera parte habla de la genealogía y termina en versículo 17. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia a Cristo, 14. Y 14 por 3, ¿cuánto es? 42, ¿no? Sí, parece que sí. Sí. ¿Cierto? Entonces, de memoria, aunque leamos muchas veces estos 17 versículos, no creo que memoricemos las 42 generaciones. No vamos a poder. Pero sí, por ejemplo, vamos a recordar algunas y vamos a tener por lo menos una noción. Por ejemplo, Abraham. Todo aquí parte de Abraham. Eh, Otra genealogía podría partir de Adán. Aquí partió de Abraham. Y Abraham tuvo a quién? A Isaac, el unigénito. Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. Fueron dos, los gemelos. Después de Israel vienen las tribus de Israel. Y así empieza a ramificarse hasta que llegamos en el versículo 16 y nos devolvemos. Fíjese cómo dice el versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Toda esta genealogía, desde el versículo 1 hasta el 16, ahí termina la genealogía, termina con José, de quien nació el Cristo, dice, pero no directamente, porque dice José, María. marido de María, de la cual nació Jesús. Entendemos que Jesús no es el hijo biológico de José. Es hijo biológico de María, sí, pero por concepción u obra del Espíritu Santo. Fíjese lo interesante, toda esta genealogía es para decirnos, ¿qué cosa? Que Jesús no es hijo de José, pero hay una conexión. Eso es lo que está haciendo esta primera parte del pasaje. Hay una conexión. Y la conexión es que desde Abraham hasta José, que fue el marido de María, María que engendró a Jesús, hay una conexión. Nos está mostrando una conexión. Pero biológicamente, Jesús, por la rama por lo menos de José, no es biológicamente hijo de José, ni hijo de las otras 41 generaciones. ¿No es cierto? Entonces, este pasaje que uno dice, pucha, 16 versículos para decirme que Jesús no es hijo de Abraham, biológicamente, ¿cierto? Y tiene sentido que Mateo haya escrito los primeros 16 versículos de genealogía si al final Jesús no era biológicamente parte de esa genealogía. Uno podría decir no tiene sentido, pero la verdad sí tiene sentido, porque Jesús puede no ser hijo biológico de José o venir de Abraham. ¿Por qué? Porque Jesús es hijo de Dios. Y eso es a lo que quiere llegar Mateo. Pero sí hay una conexión, que es lo importante. Hay una conexión entre David, porque fíjese cómo empieza el versículo 1. Genealogía de Jesucristo, dice, hijo de David, hijo de Abraham. Así empieza, ¿sí o no? Sí.
Dice que Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza la genealogía y llega hasta José, po. Y Jesús, ¿cómo puede ser hijo de David o de Abraham si no es hijo biológico de José? ¿Se entiende? Y uno podría decir, pero ¿cómo si entonces no es hijo de David ni hijo de Abraham? Porque no es hijo biológico de José, Claro, pero hay también una me estaba conexión, extrañando de eso, porque decía así. porque hay una conexión. ¿Cuál es la conexión? La conexión, eso lo explica bueno, lo explica el Nuevo Testamento más adelante. La conexión es que José viene del linaje del rey David y fue, Claro. y fue el que tomó por esposa a la virgen que estaba profetizada, de la cual nacería el Cristo. Entonces al final Jesús fue hijo adoptivo de José, como adoptivo nomás, porque José adoptó a María con estando ya encinta, pues sí. Si José, si ustedes se acuerdan, bueno, aquí en el Sí. mismo capítulo más adelante lo va a decir, José pensó que había sido engañado y le iba a dejar en secreto. Dijo, chuta, María me fue infiel, me voy a, me voy a escapar, pero callado. ¿Por qué? Porque si él hablaba también, eh, el pueblo la iba a lapidar por, porque la hubieran acusado de fornicación, la hubieran acusado de adulterio y la hubieran lapidado. Entonces José no quería que María fuera muerta, pero tampoco se quería casar con una mujer que le había sido infiel. Entonces él iba a escapar en secreto. Pero tuvo una revelación, lo vamos a ver más adelante, y un ángel del Señor le dijo, lo que está siendo concebido en María, tu mujer, es por obra del Espíritu Santo. Así que Claro. recíbela. Y él, ¿qué hizo? La recibió por esposa con Jesús ya siendo concebido en su vientre por obra del Espíritu Santo. Entonces, José viene a ser el papá adoptivo de Jesús. Pero ¿quién es el papá literal de Jesús? Dios. Dios. Jesús es el Hijo divino del Dios eterno. Entonces, hay una conexión entre David y Jesús, sí, porque José es el padre adoptivo de Jesús. En términos legales, el hijo adoptivo, tanto en los tiempos bíblicos como en los tiempos actuales, el hijo adoptado es tan hijo como el hijo biológico, para que lo entendamos. Los derechos del hijo adoptivo son los mismos que el hijo biológico. En los tiempos bíblicos, si alguien adoptaba a un niño, ese niño tenía los mismos derechos que el hijo biológico. ¿Ya? Ese es el punto. Entonces hay una conexión. Y desde el punto de vista como hijo de Abraham también. Porque obviamente Abraham empieza la genealogía, hijo de Abraham, Isaac, Jacob, hasta que pasan por David y después llegan a José. Pero lo más importante es que ahí a Abraham se le había dado una promesa. Dios le había prometido a Abraham que de su descendencia vendría el Cristo y que en esa descendencia, en Cristo, iban a ser todas las familias de la tierra bendecidas, en pocas palabras, salvas. Entonces, ¿cómo entendemos la conexión de Abraham con Jesús? De la misma manera como lo expliqué con José, de la misma manera, porque desde Abraham, pasando por el rey David y llegando a José, que es el esposo de la Virgen María, vemos que él es el que adopta a Jesús en su condición humana. ¿Por qué? Porque en su condición divina, el Padre de Jesús Bueno, es Dios. es Dios. Pero en su condición humana, el Padre de Jesús José.
Es José, porque Dios no es humano, el Padre Eterno no es humano, entonces Jesús humano, Jesús encarnado como uno de nosotros, tiene un papá que se llama José. Y ahí estaría la conexión. Toda esta genealogía es para llegar a eso. Y del versículo 18 hasta el 25 nos habla del Nacimiento. nacimiento de Jesús. Y este pasaje, del versículo 18 al 25, de verdad, es tremendamente poderoso. Yo, muchas de las cosas que predico, muchos de los estudios que hago hasta el día de hoy, desde que empecé hace como ya más de 20 años, están basados en estos versículos, del 18 hasta el 25. ¿Cuántos versículos son? No son muchos, no son muchos. Saco la cuenta, son 8 versículos. Estos 8 versículos son súper poderosos porque desacreditan varias mentiras humanas y, y afirman verdades eternas. Y eso lo voy a compartir con ustedes el próximo miércoles, esperando que Dios mediante la hermana Mari y el hermano Luis también nos puedan acompañar. La tarea es leer el versículo 18 al 25, imaginando, Keila, hermana Tamara, visualizando en su mente. Va leyendo y va imaginando. Por ejemplo, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, y uno en la mente va imaginando un niño chiquitito, una guaguita, estando desposada María, y uno va imaginando, una virgen que está comprometiéndose con su amado, con su novio, como decimos nosotros, dice, antes de que se juntasen, es decir, antes de que se conocieran Hermano, carnalmente, ¿sí? el nas- disculpe, el nacimiento fue cuando el ángel se le presentó en el sueño, ¿no? A José. Claro, claro. Aquí se le va a aparecer el ángel a José y el ángel le va a decir unas cosas que son clave a José. Y José va a hacer cosas claves Ujú. con María para que se cumpla, para que se cumpla la llegada de el Cristo. Hola, hermana, Sí. ¿cómo está, hermana Mari? Bendiciones. ¿Cómo, Oh, cómo estuvo el día de trabajo? Está en silencio. ¿Ahí me escucha? Sí, sí, Hola, hermanito, ¿cómo están? bien, pues le echábamos de menos. bien. ¿Cómo estuvo el día? Disculpa que me atrasé, lo que pasa es que tenía estudio hoy día, o sea, tenía oración. Yo me traspapelé Ah, ya, después del estudio en la oración. nos vamos a reajustar, ¿ya? Si es necesario, reajustamos el horario. Mire, justo Ya pues, estaba explicando la tarea para el próximo miércoles. Yo grabé el estudio, llevo 28 minutos, entonces yo este estudio lo voy a subir a YouTube, ¿ya? Así que lo van a poder volver a ver cuando quieran. Y ya pues, bueno. estaba explicando la tarea para el próximo miércoles. Estuvimos estudiando el versículo 1 al 17. Hola, hermano Luis. Básicamente la genealogía de Jesús. Y del versículo 18 al 25 va a ser el nacimiento de Jesús. Entonces la tarea es leer del versículo 18 al 25, pero visualizando, imaginando en la mente, con su poderosa imaginación, lo que va ocurriendo. Por ejemplo, dice, el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, desposado significa de novios, estaba desposada María, su madre, con José. Ah, con José. Y uno va imaginando la novia con José. Dice, antes de que se juntasen, es decir, antes de que ellos tuvieran relaciones carnales, dice, ella se halló que había concebido del Espíritu Santo, es decir, estaba encinta. Es decir, siendo virgen, ella estaba esperando a Jesús. Y uno tiene que ir imaginando todo eso. Y lo importante es ir leyendo tan lentamente como sea necesario. No es una carrera. Lentito.
Son solamente, saco la cuenta yo, son 8 versículos. No es más que eso. Del versículo 18 al 25. Ir imaginando, imaginando. Puede leerlo una vez. Quizás la primera vez no lo entienda. No importa, lo deja ahí en una cajita. En otra oportunidad lo vuelve a leer. Lo va a entender mejor. Van a quedar cosas más claras. Y así. Y el próximo miércoles nos vamos a juntar y vamos a hacer el ejercicio de lectura con entendimiento del versículo 18 al 25. ¿Ya? Durante la semana, el grupo queda abierto para mandar preguntas, para hacer comentarios, etcétera. Yo voy a dejar el video hasta aquí